Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo crear tablas dentro de una base de datos creada en Microsoft SQL Server. Anteriormente ya habíamos creado nuestra base de datos con el nombre cartera docente y lo que nos toca hacer ahora es crear tablas dentro de esa base de datos. Las tablas no las vamos a inventar, las tablas no tenemos que buscarlas, simplemente tenemos que crearlas a partir del diseño lógico que ya hemos elaborado antes utilizando Erwin. Muy bien, para poder empezar a crear tablas voy a desplegar la base de datos dando clic en el más que aparece a la izquierda. Dentro voy a encontrar una carpeta Tables, que quizás ustedes la encuentren de esta manera, plegada. Si deseas lo puedes desplegar para ver el contenido. Dentro de esta carpeta Tables vamos a encontrar todas las tablas que pertenecen a nuestra base de datos. Como podemos apreciar, no tenemos ninguna tabla creada por el momento. Aquí empezaremos la creación de tablas. Para poder facilitar el trabajo, voy a acomodar esta ventana al lado derecho, voy a volver a la diapositiva y voy a mostrar el diseño lógico que estábamos trabajando anteriormente. Una vez que tengo esto acoplado, solamente por cuestiones educativas, para que se vea un poco mejor y sea más fácil reconocer los atributos, voy a empezar la creación de mis tablas. A ver, para empezar a crear las tablas, simplemente le doy clic derecho en la carpeta Tables y voy a seleccionar la opción Table. Luego de unos instantes se va a aperturar un pequeño diseñador donde tengo que escribir cada atributo que he detectado con anterioridad. Veamos, lo único que tengo que hacer es trasladar todos estos atributos, incluyendo la llave primaria, dentro de la columna de las tablas o del diseñador de tablas. Entonces lo que voy a hacer aquí es escribir DNI, Enter para pasar a la siguiente fila, nombres, apellido paterno, apellido materno, género, fecha de nacimiento, correo electrónico personal, correo electrónico institucional, sueldo, años experiencia, calificación y nombre breve. El nombre breve, recordemos que es la llave foránea que viene de la tabla profesión. Muy bien. Una vez que nosotros hemos indicado todos los atributos, tenemos que identificar el tipo de dato más correcto para cada atributo. En el manual que nosotros entregamos en el contenido virtual, hemos indicado que tenemos principalmente 4 tipos de datos genéricos. El numérico o número, los tipo texto, que también se les conoce como cadena, los tipo fecha y también el tipo lógico. Recordando un poco las definiciones de cada tipo de dato general, los numéricos almacenan valores numéricos enteros y también con decimales. Los valores de tipo texto se refieren a cadenas de caracteres. Y recordemos que un carácter podría ser un número, podría ser una letra mayúscula o minúscula y también podría ser un símbolo. Los tipos de dato fecha representan valores de fecha o también valores de fecha y hora. Y el tipo de dato lógico solamente permite almacenar 2 posibles valores, verdadero o falso. Estos vienen a ser los tipos de datos genéricos para trabajar con diseño de base de datos. Sin embargo, de acuerdo al programa que nosotros estamos utilizando para elaborar el modelo físico, en nuestro caso SQL Server, estos tipos de datos tienen algunos subtipos de datos muy específicos que vamos a conocer ahora. A ver, por ejemplo, voy a empezar por un atributo muy sencillo, los nombres. Los nombres calzan perfectamente dentro de un tipo de dato general llamado texto. Los nombres contienen texto netamente y podrían contener pues 2 o 3 palabras, ¿no? En el caso de Juan Carlos, por ejemplo, se compone de 2 palabras. Ahora, para que nosotros podamos representar
valores de tipo texto dentro de SQL Server, tenemos principalmente, porque existen más, dos opciones. La primera opción es, vamos a escribirlo por aquí, varchar, y la segunda opción es char. ¿Ok? Vamos a colocar aquí char. Repito, para poder representar texto dentro de SQL Server, recordemos que todo esto, toda esta zona de trabajo, todo esto viene a ser el SQL Server, ¿no? Para poder representar texto dentro de SQL Server, podemos utilizar principalmente dos tipos de datos, el char y el varchar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Muy sencillo. El varchar se utiliza cuando tienes texto de longitud variable. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dentro del nombre Juan, Juan tiene 4 caracteres. Pero si tengo, por ejemplo, Ami, Ami tiene 3 caracteres. Si tengo, por ejemplo, Carlos, Carlos tiene 6 caracteres. Como podemos apreciar, los nombres son textos de longitud variable. Cuando yo tengo este tipo de escenarios, lo más recomendable es utilizar varchar. Y el char se usa normalmente cuando los textos tienen una longitud fija. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos algún dato tipo texto que siempre va a tener 10 caracteres. Siempre. Si siempre va a tener 10 caracteres, tiene longitud fija. Y si tiene longitud fija, lo más recomendable es utilizar un tipo de dato char. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar los tipos de datos dentro de nuestra tabla. Voy a empezar con nombres, después voy a ir bajando poco a poco y finalmente voy a trabajar con el DNI. A ver, empezamos por lo más sencillo. En el caso de los nombres, como ya lo hemos analizado, puede tener longitud variable. Entonces voy a escribir por aquí varchar. El número que aparece entre paréntesis indica la longitud máxima. Es decir, si lo dejamos tal cual está aquí, estamos diciendo que los nombres van a tener una longitud variable y a lo mucho vamos a poder almacenar 50 caracteres. La pregunta es, ¿podrían existir nombres que excedan los 50 caracteres? Creo que no, al menos aquí en Latinoamérica creo que no. Quizás en Europa podría ser. Muy bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que analizar es si 50 es un valor exacto o es un valor aproximado para la cantidad de caracteres que tiene el nombre. Yo creo que es un valor un poquito alto. ¿A qué me refiero? No creo que los nombres de una persona, incluyendo primer nombre, segundo nombre y en algunos casos tercer nombre, no creo que exceda de 40 caracteres. No creo. Entonces, lo más recomendable en este caso es colocarle 40. Tampoco debemos exagerar y colocarle demasiado. A veces mis alumnos me comentan, profesor, ¿por qué para asegurarnos no le colocamos un varchar de 250, por ejemplo? Porque ellos me dicen, los nombres no creo que exceda de 250 caracteres. Sí, puede ser que tengamos razón, pero el detalle en realidad es que es demasiado. Eso es exagerar un poco. Debemos de tratar de que esa cantidad que especificamos entre paréntesis nos abarque y nos sobre un poco para la cantidad de caracteres del nombre, pero tampoco que nos sobre demasiado. No sería lo más correcto. Entonces, no debemos exagerar. Para el apellido paterno hacemos el mismo análisis. Los apellidos paternos no tienen una longitud exacta. Si yo estoy hablando de Ruiz, Ruiz tiene 4 caracteres. Si yo hablo de mi apellido Zapata, tiene 6 caracteres. Si hablamos de otro tipo de apellido compuesto, quizás tenga pues entre 10 y 12 caracteres. Teniendo en cuenta esto, nosotros debemos utilizar un tipo de dato que nos permita guardar apellidos de diferentes longitudes, es decir, apellidos que tengan longitud variable. En este caso, al igual que los nombres, vamos a utilizar varchar. Solo tenemos que analizar ahora la longitud máxima. En este caso creo que 50 para el apellido paterno es demasiado. Yo creo que es suficiente con 30 caracteres. Voy a modificar aquí 30, ¿ok? Para el apellido materno va a ser lo mismo, simplemente puedo escribir varchar de 30 o puedo subir con las teclas direccionales y lo puedo copiar con control C, bajo, control V. También lo puedo escribir, no hay ningún problema. Perfecto. Vamos con el género. En el caso del género se refiere a masculino o a femenino. Ahora, aquí nace una pregunta. ¿Cómo deseamos guardar los datos del género?
masculino, así con la palabra completa, femenino con la palabra completa, o simplemente deseamos guardar la primera letra, M para masculino y F para femenino. Si este fuera el caso, si solamente vamos a guardar una letra para el género, M o F, sería una longitud fija, porque siempre vamos a guardar un solo carácter. Y lo más recomendable para trabajar con datos que incluyan longitud fija es utilizar el char. De 10 es muy extenso, ¿no? En este caso lo más recomendable sería colocar char de 1. Porque solamente vamos a guardar una letra, ¿no? M o F. Muy bien. Para los correos electrónicos, tanto personales como institucionales, creo que debemos de utilizar un tipo de dato varchar. ¿Por qué? Porque no todos los correos tienen la misma longitud. Y aparte, quiero indicar que el correo electrónico es un ejemplo casi perfecto de lo que representa una cadena. Por ejemplo, voy a colocar aquí un correo personal, ¿no? Por decir, juan19carlos@outlook.com. Recordemos que una cadena puede incluir caracteres y los caracteres podrían ser letras, podrían ser números y podrían también ser símbolos. ¿Ok? Entonces, lo más adecuado y lo más pertinente para trabajar con correos electrónicos es utilizar un tipo de dato texto. Y en este caso los correos electrónicos tienen longitud variable. Lo más recomendable sería utilizar un varchar. Lo que tenemos que analizar ahora es la cantidad de caracteres que le vamos a asignar. Yo creo que 40 es suficiente, quizás 30, pero debe fluctuar dentro de ese rango. No creo que debamos de colocar 250 o 400 caracteres para un correo electrónico. Sería demasiado. Voy a colocar aquí 40. Lo mismo para el correo institucional, simplemente lo copio o lo pego, o también lo podemos escribir, no hay ningún problema. Vamos con el sueldo. El sueldo es un valor monetario. Para poder representar valores monetarios pequeños dentro de SQL Server, nos proveen una alternativa llamada Small Money. El tipo de dato Small Money nos permite almacenar valores numéricos, pero que representan valores monetarios, ¿no? Podrían ser precios o podrían ser sueldos, como en este caso. ¿Qué más tenemos? Años de experiencia. Aquí tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo. A ver, como les comentaba anteriormente en el video, los tipos de datos generales que están detallados en el material educativo vienen a ser numérico o número, vienen a ser texto, que también se les dice cadenas, vendrían a ser las fechas y también vendrían a ser los tipos de datos lógicos, que dicho sea de paso guardan verdadero o falso. Ahora, para poder trabajar con texto, nosotros hasta el momento hemos conocido el tipo de dato char y varchar. Para poder almacenar números, el abanico es un poco más extenso. A ver, dentro de SQL Server, para poder almacenar números, nosotros tenemos al TinyInt, tenemos al SmallInt, tenemos también al int y tenemos al BigInt. Tenemos algunos otros, pero los vamos a ir conociendo poco a poco. Ahora, todos ellos nos permiten almacenar valores numéricos enteros. El año de experiencia o los años de experiencia es un valor entero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Sencillo. La diferencia es que el TinyInt tiene un menor rango que el SmallInt. Es decir, aquí están ordenados de menor a mayor. El SmallInt tiene un menor rango que el int y el int tiene un menor rango que el BigInt. Para poder tener una referencia, el tipo de dato TinyInt te permite almacenar números de 0 a 255. Si nosotros queremos almacenar un número un poco más grande, podemos utilizar SmallInt. SmallInt es un poquito más grande. Vamos a colocarlo por aquí. Va desde menos, valores negativos, 32.768 hasta 32.767. Lo que hace int es también tener un rango un poco más grande. Va desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. BigInt, si es mucho más grande, va desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Muy bien. ¿Cuál sería lo más adecuado para los años de experiencia?
creo que TinyInt es lo más acertado, porque en primer lugar, una persona nunca va a tener años de experiencia o años de experiencia negativo y tampoco pues vamos a llegar a 255 años de experiencia, eso no tiene sentido. Entonces, lo más correcto para los años de experiencia vendría a ser el TinyInt, de 0 a 255, más que suficiente creo yo. A veces mis alumnos me comentan, profesor, ¿y si yo le aplico un tipo de dato int a los años de experiencia, mi base de datos va a dejar de funcionar? En realidad no, el funcionamiento permanece, en eso no hay problema, solo que existe un desperdicio, porque le estás dando un tipo de dato demasiado extenso a un atributo que va a almacenar valores muy pequeños. Como yo les comentaba a mis alumnos, es como llevar una maleta muy grande para solamente traer un lapicero o un cuaderno. De poder se puede, pero no es lo más eficiente o no es lo más adecuado. Muy bien, vamos a colocar por aquí TinyInt. La calificación. En este caso, si la Universidad Fripp desea almacenar la calificación A, B, C, D, E, una sola letra, longitud fija. Lo más recomendable sería char de 1. Pero si la Universidad Fripp deseara almacenar la calificación como excelente, bueno, regular, malo, pésimo, en ese caso sería un texto de longitud variable y tendríamos que trabajar con un varchar. Para este caso voy a asumir que estamos trabajando con calificaciones que tienen una sola letra, ¿no? Desde la A hasta la E. Entonces vamos a utilizar un char de 1. Con respecto al nombre breve, recordemos que el nombre breve viene a ser una llave foránea. Es una llave foránea que viene de la llave primaria de la entidad profesión. El ejercicio en realidad no nos da mayor detalle sobre las características que debe tener el nombre breve de la profesión. En este caso, como no nos indica esas características, voy a asumir que los nombres breves de las profesiones van a incluir 4 caracteres de longitud fija. En este caso estoy asumiendo porque el caso planteado no me indica mayores detalles, pero si ustedes tienen este tipo de dudas en el ámbito profesional cuando están diseñando base de datos, lo más correcto y lo más saludable es preguntar. Preguntar si tenemos duda al dueño del negocio, al encargado del proceso, al cliente, etcétera, etcétera. Pero debemos de absolver nuestra duda para poder hacer la base de datos de la forma más correcta. Muy bien, ya tengo los tipos de datos de la mayoría, me queda pendiente el DNI. He dejado el DNI para el final porque el DNI tiene una característica especial. Si nosotros observamos un conjunto de DNIs de muchos docentes, vamos a encontrar que todos contienen valores numéricos. Y esto podría inducirnos a que nosotros seleccionemos un tipo de dato int o un tipo de dato small int o un tipo de dato big int. Quizás estemos pensando en ello. Pero hay un detalle. En este caso, una regla de base de datos y una buena práctica indica lo siguiente. Solamente aplica un tipo de dato numérico a aquel atributo con el cual vas a realizar operaciones. ¿Y a qué se refiere operaciones? Quizás suma, resta, multiplicación, ordenamiento, valor máximo, valor menor, promedio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nace una pregunta. ¿Nosotros vamos a sumar los DNIs de los docentes? ¿Vamos a obtener el promedio de los DNIs de los docentes? ¿Vamos a de repente restar 2 DNIs? Eso no tiene sentido. No vamos a hacer operaciones con los números de DNI. Como no vamos a hacer operaciones, lo más pertinente y lo más adecuado sería trabajar con un tipo texto. ¿Y por qué escribí char? Porque en este caso todos los DNIs tienen 8 caracteres, ni más ni menos. Todos tienen 8. Entonces voy a asignar un texto de longitud fija y eso es perfectamente representado por un char. Dentro de la longitud, en lugar de 10 simplemente tengo que utilizar 8 por lo que indicamos anteriormente. Perfecto. Para ir terminando el modelo, la última columna nos indica si es que el atributo soporta o no soporta valores nulos. En este caso, el DNI no va a afrontar valores nulos por ser llave primaria, entonces quitamos el check. Los demás datos en su mayoría son obligatorios. El ejercicio en realidad nos indica que hay un dato del docente que es opcional. Voy a cambiar un momento la diapositiva y aquí tengo las consideraciones. Observemos el primer punto.
Existen algunos docentes que no cuentan con el correo electrónico personal. Eso nos indica que existen docentes que podrían tener un correo electrónico nulo. Por lo tanto, si nosotros queremos representar eso dentro de SQL Server, simplemente vamos a dejar el check aquí. Ahí sí dejamos la marca, ahí sí dejamos el check, porque el ejercicio nos indica que podrían haber correos electrónicos personales que consideren valores nulos. Todo el resto sí va a ser obligatorio, así que voy a quitar el check a los demás, indicando que son obligatorios. Solamente dejamos el check para el correo electrónico personal porque el caso nos indica que puede permitir valores nulos. Muy bien, para ir terminando nos falta asignar la llave primaria. Para asignar la llave primaria le damos clic al DNI, un clic derecho luego y seleccionamos la primera opción que dice Set Primary Key. Se muestra un icono de llave, ¿no? Ya tenemos la llave primaria definida y lo que nos falta ahora es guardar. Vamos a darle clic al clásico disquete y vamos a ingresar ahí el nombre de la tabla. Recordemos lo siguiente, a nivel lógico, es decir, cuando nosotros estábamos trabajando este diagrama, cada uno de estos se les conoce como entidades. Sin embargo, a nivel de diseño físico, esto es parte de nuestro diseño físico, ya no se le conoce tanto con el nombre de entidad, sino con el nombre de tabla. Entonces aquí vamos a darle el nombre docente, ¿ok? Vendría a ser nuestra tabla docente. Le damos clic al botón OK y con eso ya tenemos creada nuestra tabla. Vamos a cerrar el diseñador porque ya no tenemos nada que hacer aquí. Vamos a cerrarlo. Ahora, es posible que nosotros tengamos la duda, si acabo de guardar mi tabla, ¿por qué no aparece en la sección Tables de la base de datos? En realidad aquí no se actualiza automáticamente. Lo que debemos hacer es darle clic derecho en la carpeta Tables y seleccionamos la opción que dice Refresh. Muy bien. Luego de unos instantes vamos a ver que ya tenemos creada nuestra primera tabla. Si queremos inspeccionar un poquito más, le damos clic aquí en el más. Luego le damos clic en el más que aparece al lado izquierdo de la carpeta Columns. Y luego vamos a ver que tenemos la llave primaria, tenemos todos los atributos, tenemos también los tipos de datos y también tenemos si permite o no permite valores nulos. Muy bien, hasta ahora hemos aprendido a crear tablas dentro de nuestra base de datos. En las siguientes sesiones y en los siguientes videos tutoriales aprenderemos a crear las demás tablas y también aplicaremos las relaciones pertinentes que ya hemos detectado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.